buenas tardes, profesor. Bienvenido a las huellas de innovación educativa. Le voy a pedir que para poder comenzar con esta breve entrevista, nos ayude presentándose, dándonos su nombre, en qué programa usted da clases, cuáles son las asignaturas que imparte y en qué dependencia de la UNAM está usted adscrito. Titularse en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Imparto las materias en los semestres nones de química y en los semestres pares físico-química y biomoléculas. Son asignaturas que forman parte del plan de estudios de biología. Es la licenciatura en biología. Qué interesante. Muchísimas gracias, profesor. Seguro que tendrá mucho que compartirnos al respecto de la innovación y precisamente por ello le pido que nos cuente un poco acerca de qué problema o necesidad de enseñanza y aprendizaje detonó que usted generara una innovación. Bien, pues siempre me preocupó el que el conocimiento pueda ser confundido con la memorización y que uno aprecia que aún habiendo tenido alumnos que un semestre dado resultaron con muy buenas calificaciones, al siguiente semestre les preguntaba a uno sobre conceptos del semestre anterior y aún el estudiante más aventajado no contestaba correctamente. Es decir, no perdura lo que entendimos que aprendieron, porque en la manera en que los evaluamos, pues digamos que la nota que nos informó que habían aprendido una cierta proporción de los objetivos, pues no puede no ser tan correcta, porque con el pasar del tiempo, esos conceptos no están, ¿no?, en la persona, no son de su dominio. Por otro lado, yo cuando iba a aplicar examen, observaba cómo fuera del aula los alumnos repetían y repetían y repetían las notas que habían tomado. A pesar de que pudiera uno decirles que no se aprendan las cosas de memoria, en los hechos pasaba eso. Y también he visto que los profesores son como muy cuidadosos de que no se haga ningún tipo de consulta cuando se está resolviendo un examen. Pero creo que eso es lo que más empuja a que el alumno memorice las cosas. Entonces, pues tiene algunos años, ¿no? Como unos 10 años quizá, que yo empecé a presentarles una modalidad diferente de examen a mis alumnos. Dentro del curso de biomoléculas que imparto, hay una unidad que aborda las proteínas, para qué funcionan, qué estructuras tienen y cómo se relacionan una cosa con la otra y cómo se estudian. Y entonces, pues tomando, ¿no?, principios del que fue mi profesor, que ya no está lamentablemente en vida, pero el profesor Sergio González, que era muy afecto a el doctor Frota Pessoa, un brasileño que escribía sobre cuestiones de cómo innovar la educación y cómo hacer que los conocimientos se afiancen y perduren en el tiempo. Y él era pues muy de la idea de que los proyectos ayudaban a esto. Entonces yo intenté inventar un problema en el que se fueran necesitando conceptos y pudiera requerir de ciertas metodologías para ir resolviendo lo que la información del problema exponía. Y es un problema que tiene alrededor de 36 preguntas que se los dejo a mis alumnos y les digo que lo resuelvan en equipo y les doy un mes para resolverlo y es su examen. Eso, digamos, promueve que ellos, por un lado, interesados en
en que en el examen no les vaya mal. Quizás es lo único malo de la iniciativa. Puedan investigar, ¿no?, aspectos que yo me aseguro que estén al alcance en Internet para que ellos puedan irse documentando. Y las cosas que yo pregunto no son cosas que estén resueltas en algún lugar. Como el problema es inventado, exige que ellos piensen, que ellos se documenten, que ellos discutan. Y para asegurarme que discutan, les pido que ese examen pueda ser defendido por uno de ellos. Ese uno es escogido al azar. Una vez que ya resolvieron el examen y que ya les dije yo en qué pudieron haberse equivocado, es decir, conocen las respuestas correctas, siempre les encomendé que lo discutieran en grupos y que se aseguraran que cada uno de los integrantes pudiera contestar cualquiera de las preguntas. Y una vez que se cumplió ese mes, en la sesión en donde vemos cuáles son las soluciones a todas las preguntas, a la siguiente sesión, un par de días después, yo escojo a uno de ellos y lo que él conteste es la calificación de todos. Es decir, que tienen que preocuparse unos de que al que más trabajo le está, lo domine bien. Y pues me parece que yo después de tiempo he visto a estos alumnos y he podido comprobar que los conceptos más centrales los tienen todavía, ¿no? Al cabo de un año, de 2 años, los tienen. Los veo, es cierto, los primeros días dándoles un mes, no le dedican tanto a resolverlo, pero ya faltando unos 10 días, ya dedican más tiempo y normalmente piden que si les puedo dar unos días más. Comúnmente se los doy. La intención es que ellos ejecuten, digamos, enfrenten las problemáticas planteadas y se interesen en la solución y a través de ese trabajo, pues más de mediano plazo, digamos, creo que tienen la oportunidad de aprender mejor las cosas. Por eso decía que no es la gran cosa, pero está, digamos, es un intento de permitir que el alumno aprenda sin la preocupación de que memorice, porque el examen lo resuelve en su casa. Lo pueden consultar a quien quieran los estudiantes a fin de resolverlo. Y, digamos, no hay la limitante o la voluntad de que para resolver el examen voy a tener que repetir varias veces algo para que no se me olvide, ¿no? Claro, además, yo creo que no es tan menor este cambio porque aquí estamos hablando de que estamos evitando también este estrés previo a los exámenes, que habrá estudiantes a los que les afecta más que a otros, ¿no? Esta ansiedad que muchos y muchas de ellos experimentan antes de una prueba, ¿no? Independientemente de cómo esté estructurada, genera un desgaste emocional considerable. Otra de las ventajas que yo veo de lo que usted está proponiendo es que no importa la modalidad en la cual usted esté impartiendo clases, esto sí que se puede implementar tanto de manera presencial como en línea. Entonces, el cambio en la evaluación para los grupos en los que usted esté dando clases, pues no va a ser tan drástico, ¿no? Como se ha sufrido en otras áreas, ¿no? Donde los estudiantes pues han tenido que aprender, ¿no? Su ruta de su curva de aprendizaje, pues quizá una plataforma, ¿no? De responder formularios, etcétera, ¿no? Y además que incentiva el trabajo en equipo. La verdad es que me parece una gran propuesta. Y bueno, a propósito precisamente de eso, yo creo que quienes estén viendo esta entrevista tendrán la misma curiosidad que yo por saber de esta implementación que usted hizo, ¿qué funcionó y qué cosas cambiaría como para seguir perfeccionando esta forma de evaluación y de forma de trabajo con su grupo? Y pues
como tiene algunos años que he venido probando esta posibilidad, me he dado cuenta que los alumnos se aconsejan entre ellos y, por ejemplo, cuando temen que alguno de ellos no conteste bien, quieren hacer equipos de menor número de integrantes y procurando que no haya ese que le cuesta un poco más de trabajo. Entonces, a la hora de constituir a los equipos, sí creo que pudiera uno llegar a necesitar hacerlo por azar, que no hubiera esta exclusión de el reto que significa preparar bien al que le cuesta más trabajo. Una segunda cuestión es que el día en el que tienen que contestar alguno de ellos, se aconsejaban para que el que le costaba más trabajo no llegara. Y entonces tuviera yo que escoger de entre los que quedaban, ¿no? O que sí estaban en el grupo. Tuve que incorporar una regla que era que todos tendrían que estar a las 7 de la mañana, que es mi clase, y que aquel que no llegara, si yo escogía ese nombre y no estaba, entonces el equipo tendría 0. En realidad nunca les he puesto 0, pero eso sí promovió que la mayor parte de los integrantes de los equipos estuvieran en el momento en que tenían que dar la cara. Hay casos de alumnos que no son muy hábiles para comunicar y a veces pues uno tiene que estar como planteando subpreguntas para poder como darle la confianza a ese alumno y que pueda dar una mejor explicación. Pero en general me parece que cada vez que pasan los alumnos, los demás están expectantes de cómo lo hace. Los del equipo están temerosos de que no la vaya a regar, ¿no? Y que me parece que sí es una sesión en donde hay el interés y además también hubo un espacio de tiempo para preparar al que tiene más dificultades. Yo creo que eso es lo más loable, ¿no? Que me parece que el trabajo colaborativo es fundamental y que normalmente el alumno entiende más de otro alumno que de su profesor. Sí, está demostrado que el aprendizaje por pares puede potenciar mucho la calidad del proceso de aprendizaje y no sé, de pronto se me ocurre que justo en esos momentos, ¿no? Generan, como usted decía, ¿no? Algo que es pues poco usual, ¿no? Que todos estén a la expectativa, que todos estén súper interesados, ¿no? E interesadas en escuchar qué es lo que va a decir este compañero o compañera. Y quizá, bueno, no sé, se me ocurriría que estos estudiantes que a lo mejor tienen problemas de comunicación, podría ser que después pudiera haber como algún comodín, ¿no? De que algún compañero pudiera contestar, ¿no? Que pudiera utilizar como no sé, se me ocurre, ¿no? Que en el momento en que a lo mejor los nervios le ganaran, ¿no? Decir, bueno, voy a usar mi comodín para que esta pregunta la conteste alguien del otro equipo y pero que solo sea una ocasión, ¿no? O sea, que solo quizá tuvieran una oportunidad y que decidieran Está bien. en qué momento le iban a usar. Bueno, no sé, ¿no? Estoy como pensando en voz alta, quizá podría funcionar como para que todos, o sea, estén apoyando a quien está enfrente y que finalmente sientan como esta cohesión, ¿no? De equipo, porque al final del día, pues es algo que en lo que trabajaron todos, ¿no? Y a veces nos cuesta, ¿no? Ya incluso a nivel profesional, trabajar en equipo y creo que esta es una excelente manera, profesor, que usted tiene para incentivar, ¿no? El trabajo, o sea, las habilidades que son transversales a cualquier tipo de contenido, no solamente es evitar la memorización, ¿no? Sino también, pues, el respeto, ¿no? La inclusión, la tolerancia, el aceptar otras ideas que a lo mejor no son las mismas que las de nosotros, ¿no? Creo que es una gran experiencia la que nos comparte acá y que va a ser muy enriquecedora, ¿no? Para otras y otros docentes que pudieran implementarlo. Suena muy, 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 como usted decía, ¿no? Loable, factible de implementarse. Incluso se me ocurre que en media superior, ¿no? También podría estar.
justamente para ir incorporando, ¿no? A todo al grupo y que se sientan más unidos a pesar de la distancia, ¿no? En estos momentos. Sí. Pues, profesor, le agradezco muchísimo su tiempo, su experiencia. Me parece muy enriquecedor lo que nos acaba de compartir y pues lo invito, ¿no? A que no deje de seguir intentando hacer estas innovaciones porque esto ayuda, ¿no? A mejorar como universidad, ¿no? Mejoramos todos y a obtener, ¿no? En el perfil son mejores profesionales, ¿no? Que tengan muchas más habilidades y finalmente, pues qué orgullo, ¿no? Qué orgullo tener a un profesor como usted dentro de nuestra comunidad universitaria. Muchas gracias, Karen. Que tenga excelente día. Hasta luego. Igualmente, hasta luego.